Uf, qué frase. Con esta imagen de desolación total, arranca la novela satírica El reino de Arcadia. Es la historia de un experimento político que, ojo, prometía ser un paraíso y acabó, pues ya se ve, en puros escombros. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo cayó el reino de Arcadia? Esa es la pregunta que nos va a guiar en este recorrido. Vamos a meternos de lleno en esta sátira para intentar entender cómo un líder, un líder casi mesiánico, consiguió llegar al poder y cómo es que un país entero decidió seguirle directo al abismo. A ver, que quede una cosa muy clara desde el principio. Esto no es un análisis histórico, ¿eh? Lo que vamos a hacer es desgranar una obra de ficción. Una ficción que, por cierto, según su propio autor, tiene un parecido con la realidad que es, digamos que es absolutamente intencional. Así que, vamos al lío. Vale, primera parte, un reino en ruinas, porque toda caída, claro, tiene un principio, y el de Arcadia, pues era un reino que estaba completamente parado, cansado. El libro lo pinta como un lugar que se había quedado atrapado en el tiempo, gobernado por las mismas caras de siempre. Vamos, el caldo de cultivo perfecto para que llegara alguien y lo pusiera todo patas arriba. Fijaos en la definición que da la novela. El reino de Arcadia, una república con ínfulas de potencia pero con alma de pueblo sin acueducto. Es que es una descripción buenísima, ¿a que sí? Captura a la perfección ese hartazgo, ese cansancio crónico, ese deseo desesperado de que apareciera alguien, daba igual quién, y rompiera con todo. Y claro, en un terreno tan fértil estaba a punto de brotar un Salvador. Y aquí entramos en la segunda parte, el ascenso del Mesías tropical, porque de repente, de las montañas, emerge él, Galvarino Pedraza, el gran protagonista de esta historia. Ojo, porque no era un político al uso, ¿eh? Era casi una fuerza mística. Un personaje súper carismático, totalmente rompedor, que prometía una sola cosa, una transformación total. Pero a ver, ¿dónde estaba su gancho? ¿Cuál era su atractivo? Pues mirad, no era el típico político de traje y corbata, para nada. El libro lo describe como un ex insurgente, un antiguo guerrillero con una forma de hablar muy rara, como medio predicador, medio filósofo de bar. Y justo ahí, estaba su poder. Conectaba con la gente precisamente porque no se parecía en nada a esa élite que todo el mundo detestaba. Y luego estaban sus promesas, que eran un reflejo perfecto de su personalidad. Eran poéticas, grandilocuentes, a veces casi delirantes. Prometía cosas como acabar con la pobreza, sí, pero también sembrar agua, descarbonizar el alma o desprivatizar el aire. ¿Eran planes de gobierno reales? Pues no. Eran más bien versos. Pero el pueblo, que estaba desesperado por un poquito de esperanza, estaba deseando escucharlos. Y aquí la novela da con la clave de todo, con esta frase. El pueblo lo eligió, no por sus ideas, sino por su rabia. Es que es tremendo. Tedra no ganó por su programa electoral. Ganó porque supo ser el altavoz, el megáfono de la rabia y de la frustración de un país entero. Su victoria no fue política, fue puramente emocional. Tercer punto, gobernar a base de grandes delirios. Y es que claro, el poeta llegó al poder, pero gobernar es mucho más que soltar versos bonitos, y aquí es donde el sueño empieza a convertirse en pesadilla. La novela nos cuenta cómo fue su gestión, un caos absoluto. Una donde la lealtad y la ideología lo eran todo, y la experiencia, la preparación, pues no valía absolutamente nada. Para liderar lo que él llamó su ejército del cambio, Pedrano no buscó a los más preparados, no. Fijaos en quienes formaban su gabinete de confianza. Para Defensa, una actriz frustrada, directora de teatro de marionetas. Para Hacienda, el Ministerio de Economía, un pintor abstracto que creía que el PIB era una cadena alimenticia. En Energía, un exmisionero que decía que hablaba con los volcanes. Y en Asuntos Exteriores, un exiliado que vivía en una comuna nudista. O sea, el libro lo retrata como una sátira brutal del amiguismo y la improvisación llevados al extremo más absurdo posible. Y lo decía él mismo, con frases como esta: prefiero la locura creativa a la razón domesticada. Que gobiernen los soñadores, no los contadores. Esta frase de Pedraz en la novela lo resume todo, ¿verdad? Es un rechazo total al conocimiento técnico, es una oda a la improvisación. Y esa creatividad, como bien narra la historia, iba a tener unas consecuencias, devastadoras. Y claro, aquí vemos el choque, la promesa frente a la realidad. El libro juega todo el tiempo con este contraste. Lo que se prometió como un evangelio de la esperanza acabó siendo el ministerio del caos. La gran reforma del bien común se convirtió en un país manejado como una feria de barrio. Y la revolución espiritual, como resumió un titular ficticio de la época, se pasó del cambio a la cagada. Así de claro. Vamos con el cuarto capítulo de esta historia, el inevitable desmoronamiento. Porque, claro, un gobierno así no podía durar mucho.
y ese castillo de naipes ideológico, pues efectivamente, empezó a temblar. La crónica detalla cómo los escándalos, el choque constante con las instituciones y una división social cada vez más profunda empezaron a cargarse el proyecto de Pedra. Poco a poco, los cimientos morales de su gobierno empezaron a resquebrajarse. Empezaron a surgir escándalos por todas partes, desde audios filtrados en los que se oía decir que la verdad es un obstáculo, hasta casos de corrupción rampante que, irónicamente, se disfrazaban de talleres espirituales. La hipocresía, vamos, quedaba totalmente al descubierto. ¿Y cómo reaccionaba Pedra ante las críticas? Pues según el libro, tirando del manual de siempre, haciéndose la víctima. Nos atacan porque tenemos la razón. En lugar de dar explicaciones, se presentaba a sí mismo como un mártir, como alguien perseguido por las élites. Una estrategia, la verdad, tan vieja como efectiva para mantener a sus seguidores cohesionados. Pero claro, con hacerse la víctima no era suficiente. Cuando las instituciones, como por ejemplo los tribunales, empezaron a hacer su trabajo de verdad, Pedra pasó directamente al ataque frontal. Llegó a decir: estos jueces son burócratas del pantano. La novela lo describe declarándole la guerra a los pilares del Estado, llamándolos directamente enemigos del pueblo. Ahí ya se había cruzado una línea muy peligrosa. Y aquí llega el delirio final. En uno de sus últimos grandes discursos, Pedra ya ni siquiera se defiende. Todo lo contrario, abraza las acusaciones como si fueran medallas. Llegó a gritar: «Me dijeron loco, y lo soy. Me dijeron borracho, y también». Es la culminación de su locura, el momento en que se desconecta por completo de la realidad y sobre todo de su responsabilidad. Y con esto llegamos al acto final, la quinta parte, Requiem por un Estado fallido. El libro narra la caída del Mesías, sí, pero se centra sobre todo en la cicatriz tan profunda que su experimento deja en el alma de la nación. Nos deja un país más roto, más cínico y más desconfiado que nunca. La escena final que nos pinta el libro es surrealista. Aislado en su torre solar, acorralado y ya sin salida, Pedra se niega a dimitir. ¿Y qué hace en su lugar? Pues da un último discurso superdivagante, ofreciendo llagas cósmicas y metáforas poéticas en lugar de una dimisión. Nunca, en ningún momento, asume el fracaso. Lo disfraza todo de sacrificio místico. Entonces, ¿cuál es el legado que deja todo este experimento? Pues el libro lo deja bastante claro. Un país completamente dividido. Una generación confundida. Inflación y desempleo rampantes. Pero quizás lo más grave de todo es esa herida invisible que queda. Una desconfianza profundísima en la política, y por qué no decirlo, también en la poesía cuando se usa como arma política. Y para terminar, la reflexión que aparece en la contraportada de la novela, que es simplemente brutal. El poder se volvió espectáculo, el espectáculo se volvió gobierno, y el gobierno, un meme eterno. ¡Qué frase! Resume a la perfección el viaje de Arcadia, de la promesa a la farsa. Y nos deja con una advertencia muy potente en forma de sátira. Una advertencia sobre el peligro, muy real, que existe cuando la política deja de tratar sobre la realidad y se convierte en puro espectáculo.